Me presento, soy Isabela, una arquitecta de 32 años. Si me vieran en la calle, probablemente pensarían que lo tengo todo, una carrera exitosa, independencia, una vida que muchos considerarían perfecta. Pero hay fachadas que, como los edificios que diseño, esconden estructuras internas complejas y, a veces, frágiles. La mía se construyó sobre los cimientos de una relación complicada con mis padres, Arturo y Mónica. Ellos son de ese tipo de personas para quienes el mundo es un gran escenario y cada acción, una representación. Empresarios exitosos, moviéndose en círculos donde el apellido abre más puertas que el talento y la cuenta bancaria define el valor de una persona. Su casa, una mansión minimalista y fría en el barrio más exclusivo de la ciudad, siempre fue más una galería de arte que un hogar. Recuerdo las cenas familiares, donde cada bocado parecía estar sazonado con expectativas no cumplidas y silencios que pesaban más que cualquier reprimenda. Yo era su proyecto, su inversión, y esperaban un retorno en forma de un matrimonio ventajoso y una vida que encajara en sus portadas de revista. Y entonces, en medio de ese mundo de cristal y acero, apareció Mateo. Lo conocí de la forma más inesperada. Yo había diseñado una residencia en las afueras, un proyecto del que estaba increíblemente orgullosa, y el cliente había contratado a un artesano de la madera para los acabados interiores. Ese era Mateo. Entré en su taller un día para revisar unos planos y el aroma a cedro y barniz me golpeó, un olor a tierra, a creación, tan distinto al perfume caro y aséptico de mi madre. Mateo estaba allí, con el pelo cubierto de un fino polvo de aserrín, las manos fuertes y marcadas por el trabajo, y una sonrisa que parecía nacer desde un lugar honesto, sin filtros ni agendas ocultas. Hablamos durante horas, no solo de ángulos y maderas, sino de sueños, de lo que significaba crear algo con tus propias manos. Me enamoré de su autenticidad, de la pasión con la que hablaba de su oficio, de la calma que su presencia traía a mi vida tan calculada. Con él, no era la hija de los Montero, ni la arquitecta prometedora. Era solo Isabela. Y eso era liberador. Sabiendo todo esto, sabiendo la brecha que existía entre mi mundo y el suyo, la idea de anunciar nuestro compromiso a mis padres me provocaba un nudo en el estómago. Pero había que hacerlo. Los reuní una tarde de domingo en su impecable y silencioso salón. El sol se filtraba por los enormes ventanales, iluminando motas de polvo que parecían atreverse a desafiar la perfección del lugar. Mateo estaba a mi lado, su mano sosteniendo la mía con una calidez que era mi único ancla en ese mar de tensión. Tomé aire. Mamá, papá. Mateo y yo vamos a casarnos. El silencio que siguió fue denso, pesado. Mi madre, Mónica, esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Era una máscara perfecta de cortesía. Mi padre, Arturo, se quitó las gafas, las limpió meticulosamente con un pañuelo de seda, un gesto que siempre hacía para ganar tiempo, para pensar su siguiente movimiento estratégico. Vaya, dijo finalmente mi madre, su voz tan controlada como siempre. ¿Estás segura, Isabela? Es una decisión importante. Hay que pensar en el futuro, en todo lo que implica. No dijo, un futuro con él. No dijo, lo que implica para nuestro estatus. Pero no necesitaba hacerlo. Cada palabra estaba codificada, cada sílaba era una advertencia. Mateo apretó mi mano, sintiendo la helada que se apoderaba de la habitación. Yo sabía, en el fondo de mi corazón, que esto no era una conversación. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez donde yo, sin saberlo, era el peón que estaban dispuestos a sacrificar. La batalla por mi propia vida acababa de empezar. La falsa cordialidad de aquel domingo se disipó tan rápido como la espuma de un champán caro. Unos días después, recibí una llamada de la secretaria de mi padre. No era una invitación, era una citación. Tus padres desean verte en su despacho mañana a las 10. Ni un, por favor, ni un, ¿te viene bien? Era una orden. El despacho de mis padres en su mansión era su centro de poder. Paredes forradas de madera oscura, muebles de diseño italiano y una enorme mesa de caoba que parecía un altar dedicado al dios del dinero. Cuando entré, estaban ambos sentados detrás de la mesa, como un tribunal.
No había ni rastro de calidez familiar. Isabela, siéntate, dijo mi padre, con un tono que no admitía réplica. Vamos a ser directos, no tenemos tiempo para rodeos. Mi madre tomó la palabra. Querida, te queremos. Y porque te queremos, tenemos que ser honestos. Este matrimonio con ese muchacho es un error. La palabra muchacho fue pronunciada con un desdén apenas disimulado, como si hablara de un empleado sin importancia. No es un error, mamá. Amo a Mateo, respondí, mi voz temblando ligeramente a pesar de mis esfuerzos por mantenerme firme. Amor, se burló mi padre. El amor no paga las facturas, Isabela. No mantiene un estatus. ¿Qué van a decir nuestros socios? ¿Nuestros amigos? La hija de Arturo y Mónica Montero, casada con un carpintero. Es una vergüenza social. Cada palabra era un golpe. No les importaba mi felicidad, solo su imagen. La vergüenza no era para mí, era para ellos. La discusión escaló rápidamente. Les expliqué que Mateo era un artista, un hombre trabajador y honesto, con más integridad que muchos de los millonarios con los que ellos se codeaban. Mis argumentos rebotaban contra un muro de prejuicios y esnobismo. Entonces llegó el golpe de gracia. Te lo pondremos fácil, dijo mi padre, inclinándose hacia adelante, sus ojos fríos como el acero. O es ese hombre, o somos nosotros. Si decides seguir con esta locura, olvídate de que tienes familia. No habrá apoyo, no habrá herencia, no habrá nada. Estarás sola. El aire se me escapó de los pulmones. Era un chantaje, en su forma más pura y cruel. Y para asegurarse de que el mensaje quedara claro, llamaron a su mejor arma, mi hermano. Javier, mi hermano mayor, entró en el despacho. Él era el hijo dorado, el que había seguido el guión al pie de la letra, la universidad correcta, la carrera correcta, la esposa correcta. Vivía de la generosidad de mis padres y, a cambio, actuaba como su leal soldado. Isa, comenzó, con un tono falsamente compasivo. Escúchalos. Lo hacen por tu bien. Piensa en todo lo que te han dado. ¿Vas a tirar todo por la borda por un capricho? Tienes que mostrar un poco de lealtad familiar. Lealtad, le espeté, sintiendo como la tristeza se convertía en ira. ¿Llamas lealtad a obligarme a elegir entre mi felicidad y el dinero? Esto no es amor, es control. Miré a los tres, sentados en su trono de juicio. Vi sus rostros duros, sus miradas calculadoras, y por primera vez en mi vida, la necesidad de su aprobación se desvaneció. Fue reemplazada por una claridad dolorosa y absoluta. Podían tener su dinero, su estatus y su mundo vacío. Me levanté, mis piernas más firmes de lo que esperaba. Gracias por dejar las cosas tan claras, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. La boda sigue en pie. Y ya que para ustedes es una vergüenza, no se sientan obligados a asistir. Salí del despacho, cerrando la puerta detrás de mí. No era solo una puerta, era el final de un capítulo de mi vida. La respuesta de mi madre llegó en un mensaje de texto una hora después, un epitafio para nuestra relación, entonces, no cuentes con nosotros. El dolor de la ruptura con mi familia fue profundo, una herida abierta que supuraba en los momentos de silencio. Pero en lugar de dejar que me consumiera, tomé una decisión. Si ellos consideraban mi boda una vergüenza, yo la convertiría en la declaración de amor e independencia más hermosa que el mundo hubiera visto. Canalicé cada gramo de mi energía, mi creatividad como arquitecta y mi corazón herido en la planificación. No se trataba de gastar por gastar. Se trataba de crear significado. Elegí un lugar que era la antítesis del mundo de mis padres, un jardín botánico con un antiguo invernadero de cristal, un espacio lleno de vida, luz y crecimiento natural. Cada detalle, desde las flores silvestres hasta la música en vivo, estaba pensado para reflejar la autenticidad de nuestro amor. En medio de este torbellino de preparativos, una llamada me devolvió un trozo de la familia que creía haber perdido. Era mi tía Elena, la hermana menor de mi madre. Ella era la artista, la bohemia,
la que siempre había desafiado las rígidas convenciones de los Montero. Isa, mi niña, dijo con su voz cálida y un poco ronca. Me enteré de la conversación. Solo quiero que sepas que estoy contigo. 100%. Y si necesitas a alguien que te lleve al altar, esta vieja tía estaría más que honrada. Sus palabras fueron un bálsamo. Lloré al teléfono, no de tristeza, sino de gratitud. Tía Elena se convirtió en mi cómplice, mi asesora y mi principal animadora. Su apoyo incondicional me dio la fuerza para seguir adelante, recordándome que la sangre no siempre te hace familia, el amor sí. Pero mis padres no eran de los que aceptan una derrota en silencio. Una tarde, mientras revisaba la paleta de colores para los centros de mesa, tía Elena me llamó con un tono urgente. Cuidado, Isabela, me advirtió. Conozco a mi hermana y a Arturo. No se quedarán de brazos cruzados. Creen que pueden arreglarlo todo con dinero o con poder. No le di demasiada importancia, pensando que su no asistencia era el final de su participación. Estaba equivocada. 2 días después, recibí una llamada del señor Morales, el gerente del jardín botánico. Su voz sonaba incómoda, nerviosa. Señorita Montero. Isabela, tengo que hablar con usted de algo delicado, tartamudeó. He recibido una llamada, de su padre, el señor Arturo Montero. Sentí un escalofrío. Me ha sugerido que nuestro jardín tiene una reputación que mantener, continuó, eligiendo sus palabras con sumo cuidado. Y que acoger un evento que la propia familia desaprueba podría ser perjudicial para futuros patrocinios corporativos que él podría facilitar. O no facilitar. La audacia me dejó sin aliento. No era una sugerencia, era una amenaza velada. Estaba usando su influencia para sabotear mi boda, para dejarme sin lugar, para humillarme. La rabia me invadió, una ola caliente y poderosa que barrió cualquier resto de tristeza. Respiré hondo, dejando que la arquitecta fría y profesional tomara el control. Señor Morales, dije, mi voz sonando firme y cortante. Le recuerdo que usted y yo hemos colaborado en 3 proyectos de paisajismo en el último año. Mis clientes confían en mi criterio. Mi recomendación tiene bastante peso en el círculo de la arquitectura y el diseño de esta ciudad. Ahora, usted debe decidir qué es más perjudicial para su negocio, perder el hipotético patrocinio de un hombre que intenta chantajearlo, o perder como cliente y promotora a una de las arquitectas con más proyectos de la región. La elección es suya, pero nuestro contrato es legal y vinculante. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude oír al señor Morales tragar saliva. Por supuesto, señorita Montero. Mis disculpas. Hubo un malentendido. Su evento se celebrará tal y como está planeado. Será un honor para nosotros. Colgué el teléfono, temblando de furia. Ya no había dudas. Esto ya no era una disputa familiar sobre un novio. Esto era la guerra. Y ellos la habían empezado. A medida que la fecha de la boda se acercaba, mi vida se dividió en 2 mundos paralelos que no podían ser más distintos. Por un lado, estaba la tensión sorda y constante de la Guerra Fría con mis padres. Por otro, estaba la calidez abrumadora y genuina del mundo de Mateo. Pasar tiempo con su familia era como entrar en una casa caliente después de una tormenta de nieve. Su madre, la señora Carmen, era una mujer de sonrisa fácil y abrazos generosos. Desde el primer día me trató como a la hija que nunca tuvo. Me invitaba a comer los fines de semana, me enseñaba recetas familiares y me contaba historias de la infancia de Mateo, haciéndome sentir parte de su historia, de sus raíces. No había dobles sentidos en sus palabras, ni juicios en su mirada. Solo había aceptación y un cariño sincero que sanaba pequeñas grietas de mi corazón que ni siquiera sabía que tenía. Ver a Mateo con su madre, su forma de bromear, el respeto en sus ojos, me mostraba el tipo de hombre que era y el tipo de familia que estábamos a punto de construir. Este contraste hacía que la actitud de mi propia familia fuera aún más dolorosa. Creía que después del intento fallido de sabotaje, mis padres se retirarían a su esquina, derrotados. Ingenua de mí.
La calma que precedió a la boda fue solo eso, una calma tensa, la antesala de la tormenta final. Fue exactamente una semana antes del gran día. Estaba en mi apartamento, rodeada de cajas con recuerdos para los invitados, sintiéndome feliz y nerviosa. Mi tía Elena acababa de irse después de ayudarme a organizar los últimos detalles. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre, Javier. Mi corazón dio un vuelco. Una parte estúpida y optimista de mí pensó que quizás llamaba para una tregua, para desearme suerte, para decirme que, a pesar de todo, era mi hermano. Hola, respondí, con cautela. Isa, dijo, su voz sonando extrañamente seria. Tenemos que hablar. Javier, no creo que haya nada más que decir, contesté, a la defensiva. Escúchame, por favor. Esto es importante, insistió. Papá y mamá me pidieron que te hiciera una última oferta. Una oferta final para que entres en razón. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No quiero ninguna oferta, Javier. Solo escúchala, continuó, su voz bajando a un susurro conspirador. Hay una cuenta de fideicomiso. Papá está dispuesto a transferirte una cantidad que te cambiaría la vida, Isa. Suficiente para que empieces tu propia firma de arquitectura sin necesidad de pedir un solo préstamo. Suficiente para que vivas como una reina. Lo único que tienes que hacer es cancelar esta boda. Di que te arrepentiste. Es tu última salida. Silencio. El único sonido era el de mi propia respiración, entrecortada. No era solo la oferta, era la frialdad con la que la presentaba. Era la traición definitiva. Mi propio hermano, el que compartió juegos y secretos de infancia conmigo, estaba intentando comprar mi felicidad, vendiendo mi alma al mejor postor, nuestros padres. Las lágrimas que pensé que ya se habían secado volvieron a brotar, pero esta vez eran de pura rabia. Dile a papá, dije, mi voz tan gélida que me sorprendió a mí misma, que puede tomar su dinero y su oferta y que se vaya al infierno con ellos. Y en cuanto a ti, Javier. Hice una pausa, tragando el nudo en mi garganta. Espero que disfrutes de tu lealtad. Te ha costado una hermana. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me derrumbé en el sofá, rodeada de los símbolos de una boda que mi familia estaba tratando de destruir hasta el último segundo. Lloré, no por ellos, sino por la pérdida final de toda esperanza. Lloré por la niña que una vez creyó que el amor de su familia era incondicional. Y cuando las lágrimas cesaron, me levanté. Ya no había más dolor. Solo una determinación de acero. Iba a tener la boda más feliz del mundo, y su ausencia sería mi victoria silenciosa. El día de la boda llegó envuelto en una luz dorada y suave, como si el propio cielo hubiera decidido ponerse de nuestro lado. Al despertar, una calma inesperada me invadió. Ya no había ansiedad ni dudas, solo la certeza de que estaba a punto de hacer lo correcto. El jardín botánico era un sueño hecho realidad. El invernadero de cristal brillaba bajo el sol, y los arreglos de flores silvestres llenaban el aire con un perfume dulce y natural. Mientras me preparaba con mi tía Elena y mis mejores amigas, las risas y las conversaciones alegres crearon una burbuja de felicidad a mi alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en mis padres. Cuando me puse el vestido, un diseño sencillo y elegante que Mateo adoraba, me miré en el espejo. Vi a una mujer que había luchado, que había sido herida, pero que estaba entera. Fuerte. Libre. Mi tía Elena se acercó por detrás, sus ojos empañados por las lágrimas. Estás radiante, mi niña, susurró. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti. El momento de caminar hacia el altar llegó. La música, una pieza de guitarra clásica que Mateo y yo habíamos elegido, comenzó a sonar. Todos nuestros invitados estaban de pie, sus rostros sonriendo, irradiando un cariño que se sentía casi tangible. Y al final del pasillo, estaba él. Mateo. Esperándome con una mirada de tal amor y admiración que sentí que todo mi mundo se reajustaba y encontraba su centro. Mientras caminaba hacia él,
mis ojos se desviaron por un segundo hacia la primera fila. Allí, 2 sillas vacías. Impecables, reservadas, marcadas con pequeños letreros de caligrafía, padre de la novia y madre de la novia. Por un instante, una punzada de dolor me atravesó. La imagen de lo que debería haber sido. Pero entonces, mi mirada se encontró con la de la señora Carmen, la madre de Mateo, sentada justo al lado. Me sonrió, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. Al otro lado, vi a mi tía Elena, guiñándome un ojo con complicidad. Y en ese momento, el significado de esas sillas vacías cambió. No eran un símbolo de pérdida. Eran un testamento de mi elección. Eran el espacio físico de una toxicidad que yo había decidido dejar fuera de mi nueva vida. Eran la prueba de que el amor no se sienta en sillas reservadas, sino en los corazones de las personas que eligen estar ahí. Llegué junto a Mateo y él tomó mi mano. «Estás temblando», me susurró. De felicidad, le respondí, y era la verdad. La ceremonia fue perfecta. El oficiante habló de construir un hogar, no solo con ladrillos, sino con confianza, respeto y perdón. Nuestros votos los escribimos nosotros mismos. Hablé de cómo Mateo había traído luz a mis rincones más oscuros y me había enseñado lo que era el amor incondicional. Él habló de mi fuerza, de mi pasión, y prometió ser mi refugio y mi compañero en todas las batallas. Cuando dijo, sí, acepto, su voz resonó, clara y segura, y la mía le siguió, llena de convicción. El beso fue sellado con una explosión de aplausos y vítores. Mientras caminábamos de vuelta por el pasillo, ahora como marido y mujer, vi los rostros de nuestros amigos, de nuestra verdadera familia. Vi alegría pura, sin adulterar. La recepción fue una celebración mágica bajo las estrellas y las luces parpadeantes del invernadero. Bailé con mi esposo, reí con mis amigos y me sentí envuelta en una manta de amor tan genuino que me di cuenta de una verdad fundamental: mi felicidad nunca había dependido de la aprobación de mis padres. Había florecido no a pesar de su ausencia, sino gracias a ella. Su vacío había dejado espacio para que un amor más auténtico y poderoso llenara mi vida. Y esa era mi silenciosa y definitiva victoria. La noche avanzaba entre risas, brindis y el sonido de la banda tocando nuestras canciones favoritas. La atmósfera en el invernadero era eléctrica, cargada de una alegría contagiosa. Cada rincón estaba lleno de gente que nos quería, gente que había venido a celebrar el amor en su forma más pura, sin condiciones ni agendas. Llegó el momento de los discursos. Mi padrino de bodas, mi mejor amigo de la universidad, contó anécdotas divertidas que nos hicieron llorar de la risa. Luego, mi tía Elena se levantó, copa en mano. Su voz, normalmente tan jovial, temblaba ligeramente de la emoción. He visto a Isabela crecer, comenzó, mirándome directamente. La he visto convertirse en una mujer brillante, talentosa y, sobre todo, valiente. La valentía no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar de él. Hoy, todos somos testigos no solo de la unión de dos personas maravillosas, sino del triunfo del amor auténtico sobre las expectativas vacías. Mateo, bienvenido a la parte cuerda de la familia. Isabela, te quiero. Por los novios. El brindis fue estruendoso. Sentí las lágrimas picar en mis ojos mientras abrazaba a mi tía. Después, la señora Carmen, con su dulzura característica, se acercó al micrófono. Yo no soy mujer de muchas palabras, dijo tímidamente. Pero mi corazón está lleno. Isabela, desde que llegaste a la vida de mi hijo, lo he visto más feliz que nunca. Hoy no gano una nuera, gano la hija que siempre soñé. Bienvenidos a casa, mis niños. El amor que emanaba de esa mujer era tan real que me dejó sin palabras. Era todo lo que siempre había anhelado de mi propia madre. Finalmente, llegó nuestro turno. Mateo y yo nos levantamos, tomados de la mano. El murmullo de las conversaciones se apagó mientras todos nos miraban. Mateo agradeció a todos por venir, su voz firme y llena de gratitud. Luego, me pasó el micrófono. Respiré hondo, mirando los rostros de nuestra gente. El videógrafo,
un profesional que había contratado para capturar cada momento, se acercó, su cámara enfocándome. Sabía que cada palabra, cada gesto, quedaría inmortalizado. Gracias a todos por estar aquí, comencé, mi voz clara. Mirando a mi alrededor, veo a nuestra familia. La familia que se elige, la que se construye con risas, apoyo y abrazos en los momentos difíciles. Hoy, Mateo y yo hemos puesto la primera piedra de nuestro hogar. Hice una pausa, buscando la mirada de Mateo. Él me sonrió, asintiendo, dándome la señal. Puso su mano sobre la mía y juntos la llevamos a mi vientre, que apenas mostraba una curva incipiente bajo el vestido. Y hablando de construir nuestra familia, continué, sintiendo un torbellino de emociones, estamos increíblemente felices y emocionados de compartir con todos ustedes que este primer ladrillo viene con una bendición muy especial. El próximo año, si todo va bien, seremos 3. Por un instante, hubo un silencio de shock. Luego, el invernadero estalló. No fueron aplausos, fue una erupción de júbilo. Gritos, silbidos, gente poniéndose de pie de un salto. La cámara del videógrafo se movió rápidamente, capturando la reacción de mi tía Elena, que se llevó las manos a la boca, sollozando de pura felicidad antes de correr a abrazarme. La señora Carmen gritaba: «Voy a ser abuela», mientras abrazaba a todo el que se le cruzara. En medio del caos feliz, miré a Mateo. Nos abrazamos fuerte, riendo y llorando al mismo tiempo. En ese momento, lo supe. Este era el verdadero clímax. No era solo una boda lo que mis padres se habían perdido. Se habían perdido el testimonio vivo de que mi vida continuaba, florecía y se multiplicaba sin ellos. Se habían perdido el anuncio de su primer nieto. Y esa era una ausencia que ninguna cantidad de dinero o orgullo podría jamás llenar. La luna de miel fue un sueño. 2 semanas en una pequeña cabaña junto a un lago, desconectados del mundo, hablando del futuro, de nombres para el bebé, de la vida que estábamos empezando a construir. Fue un respiro necesario, una burbuja de paz antes de enfrentar el último paso de este doloroso proceso. No lo veía como una venganza, para mí, era un acto de cierre. Un punto final. Al volver a casa, me dediqué a preparar el paquete. Cada elemento fue elegido con una precisión quirúrgica, no con malicia, sino con la intención de mostrar una verdad irrefutable. Lo primero fue el álbum de fotos. Contraté a la mejor imprenta de la ciudad para crear un libro de arte, con tapa dura de lino y papel de alta calidad. En su interior, una selección de las imágenes más poderosas. No solo las fotos posadas y perfectas, sino las espontáneas, la lágrima rodando por la mejilla de mi tía Elena durante la ceremonia, la carcajada de Mateo al escuchar el discurso de mi padrino, mis amigas bailando descalzas sobre la hierba, el abrazo protector de la señora Carmen. Cada foto era un dardo de felicidad genuina. Luego, la pieza central, una memoria USB de madera grabada con nuestras iniciales y la fecha de la boda. Dentro, el vídeo. Le había pedido al editor que creara una obra maestra. La música, las tomas, el ritmo, todo estaba diseñado para sumergir al espectador en la emoción del día. Y la secuencia final, la preparé con especial cuidado. Comenzaba con mi discurso, luego el silencio expectante, nuestro gesto de poner las manos sobre mi vientre, y finalmente, el anuncio. El editor hizo un montaje en cámara lenta de las reacciones, el grito de júbilo, los abrazos, las lágrimas de felicidad de mi tía y de la madre de Mateo. La cámara se quedaba en sus rostros, mostrando lo que era la verdadera alegría familiar. Pero había un último elemento. El golpe de gracia, la declaración final de mi independencia. En un sobre aparte, incluí un documento. Era una copia simple del acta notarial que se había ejecutado en mi 30º cumpleaños, 3 años atrás. El documento que confirmaba la transferencia a mi nombre de un fondo fiduciario considerable, legado por mis abuelos maternos, los padres de Elena y Mónica. Un secreto que había guardado celosamente, no por vergüenza, sino porque nunca quise que pensaran que no necesitaba trabajar. Ese fondo me hacía financieramente inmune a cualquier amenaza o chantaje de mis padres. Era mi red de seguridad, mi libertad. Finalmente, escribí una nota.
En una tarjeta de lino blanco, con una caligrafía clara y firme, redacté unas pocas líneas. Mamá, papá. Este fue el día más feliz de mi vida. Decidieron no ser parte de él. Espero que ahora vean todo lo que se perdieron. No solo una boda, sino el comienzo de nuestra familia. Les deseo lo mejor. Isabela. Metí todo en una caja elegante y la envié por mensajero a su mansión. No esperaba una respuesta. O quizás sí. Pasaron 3 días. Silencio. Empecé a pensar que simplemente lo habían ignorado, que lo habían tirado a la basura en un acto de orgullo. Pero en la noche del 4.º día, mi teléfono vibró. Y vibró. Y vibró. Llamadas perdidas, mamá móvil, papá oficina, mamá móvil, de nuevo. Luego, los mensajes de texto, cayendo como una avalancha. De mi madre, Isabela, por favor, contesta. Vimos el vídeo. Otro, ¿un nieto? ¿Vamos a tener un nieto? De mi padre, cometimos un terrible error. Tenemos que verte. Por favor. Otro de mi madre, Isabela, tu padre está destrozado. Yo estoy destrozada. Perdónanos. Leí los mensajes, uno tras otro, con una calma que me sorprendió. Sus palabras, que antes habrían sido capaces de derrumbarme o de hacerme correr a sus brazos, ahora sonaban lejanas, como el eco de una batalla que ya había terminado. Su arrepentimiento era palpable, sí. Pero era un arrepentimiento nacido de la pérdida, del shock, de darse cuenta de que el control que creían tener sobre mí se había evaporado para siempre. Miré el teléfono, apagué las notificaciones y me volví hacia Mateo, que me observaba desde el otro lado del sofá. Sonreí. Por primera vez en mi vida, yo tenía todo el poder. Y no pensaba usarlo. Simplemente iba a vivir mi vida. Los días que siguieron a la avalancha de mensajes fueron extrañamente silenciosos de mi parte. No respondí las llamadas ni los textos. No por crueldad, sino porque, sinceramente, no sabía qué decir. ¿Qué se le dice a la gente que intentó destruir tu felicidad y que ahora llora por las ruinas de una relación que ellos mismos dinamitaron? Me encontré con mi tía Elena en una pequeña cafetería del centro. Necesitaba hablar con alguien que entendiera el panorama completo. Ella me tomó las manos sobre la mesa, su mirada una mezcla de tristeza y orgullo. Están destrozados, Isa, me dijo en voz baja. Mónica no para de llorar. Creo que ver el vídeo, ver la alegría en la cara de todos, y luego, el anuncio, la rompió. Se dio cuenta, quizás por primera vez, de que tu mundo no gira a su alrededor. Y Arturo, bueno, Arturo está procesando la derrota. Y la idea de que su primer nieto llegará a un mundo donde él es un extraño. ¿Es arrepentimiento real, tía? ¿O es solo el orgullo herido? Elena suspiró. Creo que es una mezcla de ambos. Se arrepienten de haberse perdido algo tan importante. Pero la verdadera pregunta es si se arrepienten de por qué lo hicieron. Y eso, mi niña, solo el tiempo lo dirá. La prueba de fuego llegó unos días después en forma de un largo y serpenteante correo electrónico de Javier. Era una obra maestra de la autocompasión. Se disculpaba profusamente, pero cada frase estaba teñida de excusas. No sabía lo del bebé, solo seguía las órdenes de papá, sabes cómo son, es difícil decirles que no, siempre serás mi hermanita. Era una súplica para que yo absolviera su cobardía, para que pudiera dormir tranquilo por la noche. No sentí ira, solo una profunda lástima. Borré el correo sin responder. Algunas relaciones están tan rotas que no vale la pena buscar los pedazos. Mi enfoque total estaba ahora en el futuro. En Mateo, en nuestro hogar, en la pequeña habitación al final del pasillo que lentamente estábamos convirtiendo en un cuarto para el bebé. El dinero del fondo de mis abuelos me dio una libertad que nunca antes había conocido. Aceleré los planes para abrir mi propia firma de arquitectura, un estudio boutique centrado en el diseño sostenible, un sueño que siempre había pospuesto por seguir el camino, seguro, que mis padres esperaban. Una noche,
mientras Mateo y yo pintábamos la habitación de un suave color verde salvia, me detuve y miré por la ventana. La ciudad brillaba abajo, un tapiz de luces y vidas entrelazadas. Pensé en mis padres, en su mansión fría y silenciosa a pocos kilómetros de distancia. ¿Los perdonaría algún día? La palabra, perdón, se sentía demasiado simple para la complejidad de la herida. Quizás, con el tiempo, podría llegar a una especie de paz. Podría verlos en eventos familiares futuros sin que el resentimiento me consumiera. Pero la confianza, la intimidad, la relación hija-padres que una vez anhelé, eso se había quemado hasta los cimientos. La dinámica de poder había cambiado irrevocablemente. Ya no era la niña que buscaba su aprobación. Era una mujer, una esposa y pronto una madre, que estaba construyendo su propio legado. Ellos habían perdido el derecho a ser una parte incondicional de mi vida. Si alguna vez querían volver a entrar, la puerta ya no estaba abierta de par en par. Estaba cerrada. Quizás no con llave, pero sí firmemente cerrada. Y tendrían que llamar muy suavemente, con humildad y paciencia, y aceptar que entrarían bajo mis términos, en mi mundo, un mundo que habían despreciado pero que ahora, desesperadamente, querían conocer. Miré a Mateo, que me sonreía desde el otro lado de la habitación, con una mancha de pintura en la nariz. Me reí, una risa genuina y ligera. Mi familia estaba aquí. Mi hogar estaba aquí. Y eso era todo lo que importaba. La lección estaba aprendida, el amor no se exige con ultimátums ni se compra con dinero. Se gana, día a día, con la simple y extraordinaria acción de estar presente. Y ellos, por elección propia, habían decidido ausentarse.